Papá, este año vamos a celebrar Acción de Gracias solo en familia. No estás invitado. Así comenzó la traición que, definitivamente, no merecía. Y cuando su esposa agregó que todavía no había ganado un lugar en su mesa, respondí con solo una cosa: cancelar todos los pagos automáticos. Una hora después, 95 llamadas perdidas. Y entonces ocurrió algo que puso todo patas arriba. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El mensaje llegó a las 3:47 de la tarde, un miércoles, 2 días antes de Acción de Gracias. Estaba revisando la cartera de un cliente cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. Miré hacia abajo, esperando una confirmación sobre los planes de la cena del jueves. Quizá Leo preguntando a qué hora llegaría o qué quería llevar. En cambio, leí: papá, este año vamos a celebrar Acción de Gracias solo con la familia inmediata. No estás invitado. Me quedé mirando la pantalla. Lo leí de nuevo. Las palabras no se reorganizaban solas para que tuvieran sentido. Mis gafas de lectura se deslizaron por la nariz mientras me inclinaba, como si la cercanía cambiara de alguna manera el significado. Familia inmediata. Yo era su padre. ¿Qué tan inmediato podía ser? Antes de poder procesarlo, otro mensaje llegó al chat familiar. Apareció el nombre de Benís con ese pequeño indicador de escribiendo. Luego sus palabras se materializaron como un golpe. Quizá algún día ganes el derecho de sentarte a la mesa con nosotros, Dwight. Todavía no. El pecho se me apretó. Coloqué el teléfono con cuidado, como si fuera algo frágil que pudiera romperse si se manejaba bruscamente. Excepto que yo no era el frágil aquí. Yo era quien había estado sosteniendo todo durante 8 años desde que mi esposa murió, dejándome a mí ahogado en culpa, intentando demostrarle a mi hijo que aún podía ser el padre que merecía, aunque su madre se hubiera ido. Volví a tomar el teléfono, subí por el historial del chat, encontré el hilo de hace 3 meses donde Leo había preguntado si podía cubrir la hipoteca durante unos meses mientras él hacía la transición a un nuevo puesto. Encontré el mensaje de Benís de la primavera pasada sobre la colegiatura privada, como era una inversión en el futuro de sus hijos, ¿y acaso no estaba yo invirtiendo en el futuro de mis nietos? Encontré mis propias respuestas, cada una variación de, por supuesto, ya enviado y cualquier cosa que necesites. Mis dedos se movieron casi de manera independiente, abriendo la aplicación bancaria. Navegué a la sección de pagos recurrentes y simplemente miré la lista. La miré de verdad, quizá por primera vez desde que había dejado todo en piloto automático. Pago de hipoteca. Leasing del auto de Leo. Leasing del SUV de Benís. Colegiaturas privadas de ambos niños. Seguro de hogar de ellos. Servicios públicos. Paquete de televisión premium. Pago automático de la tarjeta de Benís, porque me había convencido de que sus gastos de negocio eran realmente inversiones en futuras oportunidades de networking de Leo. Murmuré el total para mí mismo, dejando que cada palabra flotara en la oficina vacía, $8.550 cada mes. Fuera de mi oficina, se acercaban pasos. Martín, de la suite contigua, se detuvo en el marco de la puerta, ya con su abrigo puesto. Su voz era alegre, ajena a todo. «Dwight, ¿vas a salir pronto? Feliz día de Acción de Gracias». Le miré, coloqué mi máscara profesional. «Igualmente, Martín. Que manejes seguro». Se despidió con la mano y desapareció por el pasillo. Escuché el timbre del ascensor. Luego el silencio volvió al piso. La mayoría del edificio ya se había vaciado para el largo fin de semana. Estaba solo con mi teléfono, la pantalla de mi computadora y una claridad que no había experimentado en años. Leí el mensaje de Benís una vez más: quizá algún día ganes el derecho. Como si yo no hubiera ganado nada. Como si $8.000 al mes fueran simplemente esperados, asumidos. Simplemente el precio que pagaba por el privilegio de ver ocasionalmente a mis nietos en los eventos que Benís consideraba apropiados para mi asistencia. La pantalla se desenfocó un poco. Quité mis gafas y las puse junto al teclado. Sin ellas, los números en la aplicación bancaria se volvían suaves e indistintos, pero no necesitaba visión perfecta para entender lo que estaba viendo. Llevaba años contemplando esta realidad sin realmente verla. Pensé en llamar a Leo directamente,
exigir una explicación, preguntar qué había hecho para merecer este desprecio, pero ya conocía la respuesta. Nada. No había hecho nada, excepto hacerme indispensable e invisible al mismo tiempo. Era una cuenta corriente con corazón, valiosa solo por lo que podía aportar, y fácilmente desechable en el momento en que esperaba algo tan irracional como un asiento en la mesa de acción de gracias. Mi pulgar flotó sobre la aplicación bancaria. La oficina estaba muy silenciosa. A través de la ventana podía ver el sol comenzando a descender hacia las montañas Mcdau, pintando el cielo de Scottsdale en tonos cobre y ámbar. Hermoso, indiferente. La ciudad seguiría moviéndose, estuviera mañana solo o rodeado de una familia que solo me toleraba por mi billetera. Abrí el chat familiar una vez más, leí los mensajes otra vez, luego fui desplazándome lentamente por la lista de pagos en la aplicación bancaria. Cada entrada representaba una elección que había hecho. Compensación por no estar lo suficiente cuando su madre estaba enferma, por trabajar demasiadas horas cuando Leo era pequeño, por cada falla percibida que intenté remediar con dinero, porque el dinero era algo que entendía, algo que podía controlar. Miré esa lista hasta que los números se grabaron en mi visión. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, absorbida inmediatamente por la silla de cuero y las paredes vacías. ¿Quieren solo familia inmediata? Vamos a ver qué tan inmediatos se sienten sus pagos. Mis pulgares se movieron sobre la pantalla del teléfono con una firmeza que me sorprendió. El mensaje que escribí en el chat familiar fue breve, despojado de cualquier indicio de negociación. Gracias por avisar. Cancelo todos los pagos automáticos hoy. Que tengan unas buenas fiestas. Lo leí 2 veces. No cambié nada. Presioné enviar. Los pequeños tics aparecieron, confirmando la entrega. Los vi volverse azules. Recibos rojos. Tanto Leo como Benís lo habían visto. No esperé respuesta. La opción de salir del grupo apareció cuando mantuve presionado el nombre del chat y la toqué sin dudar. Un pequeño cuadro de confirmación preguntó si estaba seguro. Seleccioné sí. El chat desapareció de mi pantalla. Abrí mi laptop junto al teléfono, posicionando ambos dispositivos para poder trabajar en ambas plataformas, aplicación bancaria en el móvil, sitios de las instituciones en la pantalla más grande. Había configurado estos pagos meticulosamente a lo largo de los años. Parecía apropiado desmantelarlos de la misma manera. Primero, la hipoteca, $3.200, programada para retirarse el 1 de cada mes. Navegué al sitio web de mi banco principal, inicié sesión, encontré la sección de pagos recurrentes. La entrada estaba allí, con su pequeño estado activo en verde. Mi cursor flotó sobre cancelar pago programado durante unos 3 segundos. Luego hice clic. Apareció un cuadro de confirmación. ¿Está seguro de que desea cancelar este pago recurrente? El destinatario no será notificado automáticamente. Hice clic en confirmar. El estado cambió de verde a gris. Cancelado, murmuré a la oficina vacía. $3.200. Ya no más. Luego vinieron los leases de los autos. Primero el de Leo, un sedán de lujo que insistió era necesario para reuniones con clientes, aunque su puesto lo tenía trabajando principalmente desde casa. $489 al mes, cancelado. Luego el SV de Benís, el que justificaba alegando que necesitaba transporte seguro y confiable para los nietos, $512, cancelado. Mientras hacía clic en cada uno, repetía en voz baja las palabras de Benís para la habitación vacía. Quizá algún día ganes el derecho a conducir estos autos. Todavía no. La colegiatura privada fue lo siguiente. $2.200 divididos entre 2 niños, retirados trimestralmente, pero promediados en mi cálculo mensual. Requirió iniciar sesión en un portal educativo y de pago separado. Más clics, más cuadros de confirmación preguntando si estaba seguro. Estaba seguro. Seguro también de cancelar el seguro de hogar, los servicios y el paquete premium de televisión que costaba más que el mío. Cada cancelación tomó entre 2 y 4 minutos. Credenciales de inicio, preguntas de seguridad, navegar por menús diseñados para dificultar la cancelación. Trabajé con la paciencia de alguien que había pasado 40 años en consultoría financiera, alguien que entendía que el trabajo minucioso tomaba tiempo. En algún momento durante la cancelación de servicios,
El teléfono comenzó a vibrar. Apareció el nombre de Leo en la pantalla, su foto tomada hace 3 acción de gracias, todavía sonriendo, con la notificación de llamada entrante. Lo miré, extendí la mano sin mirar directamente la pantalla y volteé el teléfono boca abajo. La vibración continuó durante 30 segundos, luego se detuvo. El silencio duró tal vez 2 minutos antes de que comenzara de nuevo. Mismo nombre, misma foto. Mantuve la vista en la pantalla del laptop, cancelando el pago automático del paquete de televisión. Para cuando terminé con la tarjeta de Venice, el último ítem de mi lista, que había estado acumulando silenciosamente sus gastos de negocio a un promedio de $900 mensuales, mi teléfono había pasado por varios ciclos de vibración, paró y reinicio. Cerré la laptop con un clic silencioso que sonó fuerte en el silencio de la oficina. El reloj de la computadora marcaba las 7:52 de la tarde. Había estado trabajando poco más de 1 hora. Afuera, el centro de Scottsdale había tomado su personalidad nocturna. Terrazas de restaurantes llenándose, luces colgantes iluminando las aceras, gente comenzando sus celebraciones festivas temprano. Recogí mis cosas lentamente, laptop en la bolsa de mensajero, teléfono guardado en el bolsillo, todavía boca abajo, todavía vibrando intermitentemente. Abrigo del perchero detrás de la puerta. Cerré la puerta con llave y bajé en el ascensor hasta el estacionamiento. Me metí en mi auto. Durante todo el trayecto, el teléfono seguía zumbando contra mi muslo como un insecto enojado atrapado en la tela. El camino a mi apartamento tomó 20 minutos por tráfico moderado. Vivía en un complejo relativamente nuevo cerca de Old Town, una unidad de 2 habitaciones que me había parecido demasiado grande al mudarme después de vender la casa familiar, pero ahora se sentía perfecta para una persona que no necesitaba cumplir expectativas ajenas. Dentro, dejé la bolsa sobre la mesa de entrada y finalmente saqué el teléfono. La pantalla de bloqueo era un desastre de notificaciones. 95 llamadas perdidas, la insignia de la app de mensajes mostraba 43 textos no leídos. Recorriendo el registro de llamadas, Leo, Venice, número desconocido. Probablemente Celeste, alertada de la crisis y tratando de mediar. Leo. Apagué completamente el timbre. Desactivé la vibración. Coloqué el teléfono boca arriba en el escritorio, donde podía ver la pantalla iluminarse silenciosamente con cada intento nuevo. En la cocina, bajé una botella de bourbon del gabinete, una que había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. Vaso de cristal del juego que nunca usé porque no había nadie con quien compartirlo. 2 dedos del líquido ámbar atrapando la luz del techo sobre el fregadero. Llevé el vaso a la ventana de la sala, dejé las luces del apartamento apagadas. La ciudad se extendía ante mí en capas de iluminación, farolas, ventanas de edificios, flujos rojos y blancos de tráfico en Scottsdale Road. La pantalla del teléfono brillaba en el escritorio detrás de mí. Otra llamada silenciosa entró. No me volteé. El bourbon era suave, caro. Tomé un sorbo lento, dejándolo calentar mi cuerpo. Mi voz salió baja en la oscuridad. 8 años. 8 años intentando compensar que ella se había ido. Nunca apreciaron un solo día. La pantalla del teléfono se apagó. Permaneció apagada unos 90 segundos, luego se iluminó otra vez. Otra llamada, otro intento de contactar al hombre que acababa de cortarles los fondos. Me imaginé el pánico de Leo al revisar las notificaciones del banco, ver los pagos cancelados, comprender lo que significaba. Me imaginé la furia de Venice, sus cálculos sobre las cuentas por pagar, su realización de que su condescendencia le había costado más de lo esperado. Tomé otro sorbo, observando la ciudad. Detrás de mí, el teléfono continuaba parpadeando silencioso. Mañana era acción de gracias. Lo pasaría como quisiera. Tal vez cocinar algo sencillo. O quizá salir, encontrar un restaurante que sirviera cena, sentarme en una mesa con desconocidos que no me debían nada y de quienes yo no esperaba nada. El vaso de bourbon estaba ahora medio vacío, o medio lleno, dependiendo de la perspectiva. Supongo que esa era la diferencia. Por fin veía las cosas desde otro ángulo. No a través del lente de la culpa o la obligación o intentos desesperados de compensar el pasado, solo viendo lo que realmente estaba allí. El teléfono se iluminó otra vez detrás de mí. No me volteé.
Las luces de la ciudad eran mucho más interesantes. Desperté el jueves por la mañana en silencio. Sin teléfono vibrando, sin golpes de emergencia, sin crisis que demandaran mi atención inmediata. Solo la luz pálida de noviembre filtrándose por las persianas del dormitorio y el lejano murmullo del tráfico en Scottsdale Road. La mayoría de la ciudad preparaba cenas de acción de gracias. Hice café. Mi mesa del comedor se convirtió en espacio de trabajo. Laptop abierta, cuaderno legal a la derecha, bolígrafo paralelo al borde del cuaderno. Hábitos de 40 años de reuniones con clientes. Abrí la carpeta en la computadora etiquetada como documentos de propiedades y comencé a revisar archivos que no había visto en años. El acuerdo de compra de la casa en North Scottsdale fue el primero. Desplazándome a la sección de propiedad, resalté el pasaje relevante con el cursor. Propietario único, Whit Marcus Willis. Sin cofirmante. Sin contrato de alquiler adjunto. La había comprado 6 años atrás como lo que llamaba una propiedad de inversión, un lugar donde Leo y Venice podían establecerse mientras yo cubría los gastos. La palabra temporal se había usado frecuentemente en esas primeras conversaciones. Temporal se había vuelto permanente. Tomé notas en el cuaderno legal, mi letra precisa a pesar del ligero temblor en mis dedos que se había desarrollado en el último año. Propiedad comprada en enero de 2018. Precio total, $485.000. Hipoteca pagada en su totalidad en 2021. Título, solo mi nombre. Los leases de los vehículos vinieron después. Ambos contratos abiertos en ventanas separadas. Toyota Highlander para Venice, arrendada en marzo de 2022. Lexus S350 para Leo, arrendada en agosto de 2023. Leí la letra pequeña que apenas había revisado al firmar. Titular principal del lease, Whit M. Willis. Conductor autorizado, Leo Clayton Willis. El segundo vehículo ni siquiera mencionaba a Venice. Ella lo conducía solo con la autorización de Leo. Murmuré al apartamento vacío. Propietario único, sin cofirmante, sin contrato de alquiler. Más claro de lo que recordaba. Mi café se había enfriado. No me molesté en calentarlo de nuevo. El viernes por la tarde, sentado en la misma silla, laptop abierta a otro tipo de investigación, abogados de propiedad en Scottsdale. Leí reseñas, revisé credenciales, crucé listados de asociaciones de abogados, sin conexiones personales. Quería a alguien que nunca hubiera conocido a mi familia, que viera esto como puro negocio. Oscar Chen apareció en 3 listas de recomendación separadas: disputas de propiedad, derecho contractual, 15 años de práctica. Su oficina estaba en Old Town, a poca distancia de las galerías de arte del fin de semana a las que Judith solía arrastrarme antes de enfermarse. Llené su formulario de consulta en línea, seleccioné la primera cita disponible, lunes, 2 de diciembre, 10 de la mañana, y hice clic en enviar. El correo de confirmación llegó 30 segundos después. El sábado por la mañana, estaba en mi dormitorio leyendo cuando el teléfono vibró con una alerta de la cámara del timbre de la puerta. Abrí la aplicación y vi a Leo y Venice materializarse en la pantalla, de pie en el pasillo frente a mi puerta. Leo levantó la mano para tocar, gesto tentativo, casi apologético. Venice estaba detrás de él con los brazos cruzados, moviendo la boca como dando instrucciones. Subí el volumen. Los nudillos de Leo hicieron contacto con la puerta. 3 golpes suaves, nada que molestara a los vecinos. La voz de Venice se escuchó pequeña pero clara. Más fuerte. Probablemente nos está ignorando. Leo intentó de nuevo, un poco más fuerte. Lo observé desde mi sillón, con la pantalla del teléfono sobre la rodilla, mientras mi hijo realizaba esta pantomima de reconciliación. Venice dio un paso adelante. Whit, por favor. Están desesperados. Su voz temblaba. Angustia genuina, más que manipulación, al menos al principio. Los niños necesitan a su abuelo. No destruyas esta familia por un solo error. Mantuve un tono medido. No estoy destruyendo nada, Celeste. Simplemente estoy eligiendo no financiar a personas que me tratan con desprecio. Pero se disculparon. No,
Benís me dijo que no había ganado el derecho a sentarme en la mesa con mi propia familia. Leo estuvo de acuerdo con su silencio. Eso no es un error. Eso es una declaración de cómo me ven. Ella cambió de táctica. Pude escucharlo en su respiración, la ligera pausa antes de la siguiente frase. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tu esposa estaría avergonzada de ti ahora. Algo frío se asentó en mi pecho. Mi esposa querría que mantuviera mi dignidad. Adiós, Celeste. Colgué, dejé el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia arriba y observé cómo se iluminaba 2 veces más con sus intentos de llamarme de nuevo. No respondí. El apartamento se sintió especialmente silencioso después de eso. Organicé la última carpeta, la cerré con un chasquido, la apilé con las demás, me situé frente a la ventana y observé el tráfico del domingo por la tarde, los restaurantes con sus calentadores de patio brillando en naranja, parejas paseando perros, los ritmos ordinarios de gente que no estaba pasando su fin de semana festivo catalogando las formas en que su familia los había decepcionado. Hablé al cuarto vacío. Todos piensan que el dinero equivale al amor. Nadie pregunta cuánto vale el amor sin respeto. Mi reflejo en el cristal de la ventana parecía mayor que 62 años, cansado, pero no derrotado. Había una diferencia entre el agotamiento y la rendición, y había pasado demasiados años confundiendo ambos. Llegaría la mañana del lunes, el abogado revisaría mis documentos y empezaríamos el trabajo real de desmantelar lo que había construido. La luz de notificación en mi teléfono parpadeaba sin cesar, más mensajes que no leería esa noche. Afuera, la ciudad continuaba su rutina de fin de semana, indiferente a la pequeña guerra doméstica librada en mensajes de voz y grabaciones de la cámara del timbre. Me alejé de la ventana, preparé una cena sencilla, me senté a la mesa donde mi computadora y la libreta legal esperaban la siguiente fase de mañana. El silencio ya no era incómodo. Era clarificador. Llegó la mañana del lunes con la claridad que viene después de que una decisión se vuelve irreversible. Me duché, me vestí con pantalones de vestir color carbón y camisa de botones bien planchada. Casual de negocios, el uniforme de un hombre que aún iba a una oficina todos los días y comprendía la diferencia entre casual y descuidado. Recogí mis documentos en el portafolio de cuero que había recibido como regalo de jubilación de mi primera firma, cuando la jubilación parecía algo que les pasaba a otros. Conduje desde mi apartamento hasta Old Town Scottsdale, estacioné en el lote público cerca de las galerías de arte. Caminé 3 cuadras por el aire fresco de diciembre hasta el edificio del abogado, una estructura de adobe modesta de 2 pisos con jardines desérticos que lograba verse profesional y discreta al mismo tiempo. Empujé la puerta de vidrio exactamente a las 10. La recepcionista me indicó una sala de conferencias donde Oscar me esperaba. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 45 años, gafas de marco negro y un apretón de manos firme que hablaba de confianza más que de agresión. Señor Willis, por favor tome asiento. Me senté en la silla frente a su escritorio, coloqué el portafolio sobre mi regazo y lo abrí con calma deliberada. Oscar se acomodó en su silla, libreta de notas delante, pluma destapada. He revisado los hechos básicos de su formulario de consulta, dijo, pero me gustaría ver los documentos reales. Empecemos con la escritura de la casa. La extraje del portafolio y se la deslicé por el escritorio. La examinó con el tipo de concentración que reconocí de mi propio trabajo. Alguien que sabía qué detalles importaban, tomó algunas notas y luego levantó la mirada. Los contratos de los vehículos, por favor. Los entregué. Extendió todos los documentos sobre su escritorio como si fueran cartas de póker, desplegándolos para poder verlos todos al mismo tiempo. Pasó casi 20 minutos leyendo, cruzando información, revisando ocasionalmente los estados de cuenta bancarios que incluí, mostrando 8 años de historial de pagos. Cuando finalmente se recostó en su silla, su expresión no había cambiado. Neutralidad profesional, la que hace valiosos a los buenos abogados. Señor Willis, legalmente, su posición no podría ser más sólida. No tienen contrato escrito, ni comprobante de pago, ni derecho sobre la propiedad. La ley de Arizona es muy clara al respecto.
Mantuve la voz tranquila. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso de desalojo? De 30 a 60 días si cooperan. Si pelean, tal vez 90. Pero no ganarán. Solo retrasarán el proceso. Y los vehículos, puede rescindir esos contratos mañana si desea. Están a su nombre. La compañía de leasing los recogerá. Describió su estrategia con la misma precisión metódica que yo había usado revisando mis propios documentos. Primero enviaríamos un aviso formal de desalojo. 30 días para desocupar. Documentaríamos todo lo que hicieran en respuesta. Cada llamada, cada mensaje, cada aparición en la puerta. Si alegaban que había acordado verbalmente dejarlos quedarse indefinidamente, tendríamos un rastro de papel que lo desmentiría. ¿Cuándo puede enviar el aviso? Pregunté. Puedo tenerlo redactado para el miércoles. Entrega por mensajería a su dirección a más tardar el jueves. Mencionó su honorario, $5,000. No dudé. Saqué mi chequera del bolsillo interior del portafolio y escribí el cheque con movimientos prácticos, automáticos tras 40 años firmando cheques. Lo desprendí y lo deslicé sobre el escritorio. Oscar lo examinó brevemente y extendió su mano nuevamente. Me pondré en contacto el miércoles con el borrador para su revisión. Le estreché la mano, reuní mis documentos y salí de su oficina sintiendo que acababa de completar cualquier otra transacción profesional, que era exactamente lo que había sido. De regreso en mi apartamento esa noche, retomé mi rutina habitual: cena, noticias, la pila de archivos de clientes que había traído a casa para revisar. Alrededor de las 9, abrí la computadora para revisar el correo electrónico y vi el nombre de Leo en la bandeja de entrada. Asunto: papá, por favor. Lo abrí. Leí 3 párrafos de disculpas mezcladas con excusas. Benís había presionado demasiado. Él debería haberla detenido. Nunca quiso hacerme daño. ¿Podríamos sentarnos y hablar? Sabía que había cometido un error. Lo leí 2 veces, considerando la cuidadosa redacción, como posicionaba a Leo como víctima de la influencia de Benís en lugar de participante voluntario en mi exclusión. La súplica para conversar evitaba cualquier reconocimiento de años de recibir sin gratitud. Murmuré a la pantalla: 8 años demasiado tarde para esa conversación. Moví el cursor al botón de archivar y lo presioné una vez. El correo desapareció de mi bandeja de entrada. El miércoles transcurrió en silencio. La tarde del jueves, estaba en la oficina revisando la asignación de un portafolio cuando sonó el teléfono de escritorio. Seguridad del edificio. Señor Willis, hay un hombre en el vestíbulo que afirma ser su hijo, solicitando verlo. Está alterado. Miré el monitor de seguridad del edificio, una función disponible para el personal senior para estas situaciones. Seleccioné la cámara del vestíbulo. Leo apareció en pantalla, caminando de un lado a otro cerca del banco de ascensores, gestos agitados y bruscos. El guardia de seguridad se colocó entre él y los ascensores, profesional pero firme. ¿Llamamos a la policía?, preguntó por teléfono el guardia. No, dije. Solo acompáñalo afuera. No lo dejes volver. Observé a 2 guardias acercarse a Leo, vi cómo discutía, cómo sus hombros se encogían igual que frente a mi puerta. Finalmente lo guiaron hacia la salida, flanqueado por seguridad, su cuerpo entero irradiando furia derrotada. El vestíbulo volvió a su ritmo normal. La gente entraba, salía, cruzaba hacia los ascensores. Me concentré de nuevo en mi hoja de cálculo de asignación de portafolios, hablando suavemente al vacío. Quisiste excluirme de la mesa, Leo. Bienvenido a la misma sensación. Mi teléfono no mostró nuevos mensajes. La jornada continuó con su desarrollo ordinario. Afuera, el centro de Scottsdale seguía sus patrones de jueves por la tarde, indiferente a los pequeños desastres familiares. Regresé mi atención a los números en pantalla: asignación de activos, evaluación de riesgos, el lenguaje cómodo de una profesión que tenía sentido, donde el valor se podía calcular y las consecuencias predecir. No como la familia, donde 8 años de pagos y regalos solo me valieron desprecio y exclusión en acción de gracias.
La oficina estaba tranquila, profesional, mía. Cerré el archivo del portafolio y abrí el siguiente. ¿Qué clase de persona hace algo así? Esos pobres niños. Cerré la aplicación y me quedé sentado en la silla de la oficina, mirando la pantalla oscura del teléfono. Esta era la maniobra estratégica de la que Oscar me había advertido. Cuando las opciones legales fallan, la gente recurre a la opinión pública. Tribunal de redes sociales en lugar de Tribunal de Justicia. Abrí la galería de fotos, busqué las capturas de pantalla que había guardado en noviembre, los mensajes del chat familiar, la exclusión de Leo, las palabras condescendientes de Benny sobre mí, lo de ganarte el derecho a sentarte a nuestra mesa. Redacté mensajes individuales para 2 colegas que conocía desde hacía 20 años, adjunté las capturas, mantuve el mensaje breve, esto motivó mi decisión. No participaré públicamente, pero ustedes me conocen desde hace 20 años. Pueden juzgar por sí mismos quién está siendo irracional. Envié a ambos. Cerré el teléfono, recogí mis cosas y me fui a casa. No respondí a los demás mensajes, no publiqué nada, no dignifiqué la actuación de Benny con una réplica. Quienes me conocían sacarían sus propias conclusiones, quienes no, creerían la narrativa que más satisfacción emocional les produjera. El resto de la semana transcurrió en calma. Trabajo, casa, rutinas habituales. Mi teléfono finalmente dejó de vibrar con mensajes de preocupación a medida que la tormenta en redes sociales pasaba a otro drama. La mañana del domingo 22 de diciembre, estaba leyendo en mi sillón cuando la cámara del portero me alertó. No era la puerta de mi apartamento, sino la entrada del edificio. Abrí la aplicación. Leo, Benny y Celeste estaban en la acera, fuera del edificio, sin acercarse a la puerta, solo allí, posicionados de forma que cualquiera que entrara o saliera los viera. Benny me sostenía la mano. Leo llevaba a Jaque sobre los hombros. Dejé el libro a un lado, me hice una taza de café, me acomodé de nuevo en el sillón y revisé la cámara de vez en cuando. Se quedaron durante 1 hora, un montaje familiar cuidadosamente organizado que coincidía con un domingo por la mañana, cuando los residentes iban y venían. Cuando alguien seguramente me mencionaría, cuando quizá me sentiría obligado a bajar y participar. Hablé con mi apartamento vacío, montaje de encuentro casual. Llevo 30 años gestionando portafolios de inversión. Reconozco un montaje cuando lo veo. Se dieron por vencidos alrededor de las 11:30. Los observé caminar hacia su auto. Los hombros de Leo caídos, los gestos de Benny afilados y acusatorios, Celeste detrás, derrotada. Llegó la Navidad, un miércoles. Hice una reserva en el Mission, un restaurante de Old Town que permanecía abierto durante las fiestas. Vestí blazer casual y pantalón oscuro. Conduje a las 6 de la tarde, entregué el coche al valet con una generosa propina. El restaurante estaba medio lleno. Parejas, familias, algunos comensales solitarios. Pedí una mesa cerca de la ventana, elegí el menú prefijado y saqué el libro que había traído. 2 horas pasaron entre lectura y platos, observando cómo el atardecer teñía las montañas Mcdau de cobre y púrpura, escuchando a otras mesas, conversaciones, el murmullo cómodo de personas que pertenecían unas a otras. Nadie me molestó. El camarero fue profesional y discreto. La comida excelente. El vino acompañó cada plato a la perfección. Pagué la cuenta, deseé felices fiestas al personal y regresé a casa por calles vacías. La mayor parte de Scottsdale estaba dentro con sus familias. La ciudad se sentía tranquila, limpia, mía. De vuelta en mi apartamento, me cambié de ropa y me acomodé en el sofá con un documental sobre el programa Apolo. Algo sobre hombres que dejaron la Tierra, viajaron a la Luna, regresaron, cambiaron. Mi teléfono sonó alrededor de las 10. Notificación de mensaje. Lo tomé esperando un saludo navideño de algún colega. En cambio, una foto del número de Benny, Mía y Jaque sentados en un sofá, ambos con expresión triste. Tristeza artificial, la que los niños simulan cuando los adultos les piden que se vean afligidos para una foto, pero tristeza al fin. La leyenda decía, están preguntando por qué el abuelo ya no los quiere.
El pecho se me apretó. El primer dolor real desde Acción de Gracias. No por Leo o Benís, sino por esos dos niños usados como armas en una guerra de adultos que no podían comprender. Mi pulgar flotó sobre el teclado. Podría escribir, intentar explicar, decirles que esto no era por ellos, que no era cuestión de amor, sino de límites, respeto y consecuencias por la crueldad. Pero explicarle a Mía y Jaque implicaba involucrar a Benís. Abrir la puerta que deliberadamente había cerrado. Darle lo que ella quería, la prueba de que todavía podía alcanzarme, manipularme mediante la culpa y mis nietos. Miré la foto un largo momento, luego bloqueé la pantalla deliberadamente, la puse boca abajo sobre la mesa de café y hablé en voz baja con el apartamento vacío. Lo siento, Mía. Lo siento, Jaque, pero esto no es por ustedes. El documental continuó en la televisión. Ingenieros resolviendo problemas imposibles, astronautas aprendiendo a caminar donde ningún humano había estado antes, hombres tomando decisiones difíciles en situaciones sin precedentes. El teléfono permaneció boca abajo, silencioso. Afuera, la noche de Navidad cubría Scottsdale. Familias abrían regalos, comían sobras, discutían sobre quién debía lavar los platos. Ritmos domésticos normales, espacios domésticos normales. Yo había elegido algo distinto, límites en lugar de pertenencia, dignidad sobre disfunción. Pero elegir no lo hacía menos doloroso. El documental terminó. Apagué la televisión, me senté en la oscuridad del apartamento, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. La misma vista de la noche en que cancelé todos los pagos. El mismo momento de reconocimiento de lo que me había convertido, conveniente, prescindible, valorado solo por lo que proporcionaba. El teléfono permaneció boca abajo. La foto sin responder. Mañana sería 26 de diciembre, 15 días para el plazo de desalojo. 2 semanas para que Leo y Benís encontraran otro lugar donde vivir, empacaran sus pertenencias y adaptaran a sus hijos a una nueva realidad. Parte de mí se preguntaba si realmente buscaban vivienda o si aún confiaban en quebrantar mi determinación, esperando que la manipulación correcta los hiciera ceder. No comprendían lo que habían hecho el miércoles antes de Acción de Gracias. No entendían que la crueldad no estaba en el rechazo mismo, sino en su naturalidad casual, la suposición de que yo estaba tan por debajo de ellos que ni siquiera necesitaban ser diplomáticos al excluirme. Ese tipo de desprecio no podía deshacerse con disculpas, fotos de nietos o campañas en redes sociales. Tomé el teléfono una vez más, miré la foto otra vez. Mía tenía 8 años, Jaque 6, lo suficientemente grandes para recordar a su abuelo, lo suficientemente pequeños para adaptarse a su ausencia. Los niños son resilients. Los adultos fingen que no lo son. Los usan como escudos y armas, pero los niños se adaptan. Bloqueé la pantalla de nuevo, dejé el teléfono sobre la mesa de café y me fui a la cama. La mañana después de Navidad, me senté en la mesa del comedor con el café enfriándose al lado del portátil. La foto de Mía y Jaque seguía en mi teléfono, pero no la volví a mirar. La manipulación era manipulación, sin importar cuántos niños de 8 años se involucraran. Abrí la carpeta donde había guardado los contratos de arrendamiento de los vehículos. Saqué ambos contratos, Toyota Highlander y Lexus S, leí las cláusulas de terminación que había destacado en diciembre. El arrendatario principal podía cancelar con 7 días de aviso por escrito. Los vehículos debían devolverse o estarían sujetos a recuperación y penalizaciones. Redacté 2 correos, uno para Toyota Financial Services y otro para Lexus Financial Services, casi idénticos. Terminación formal del contrato de arrendamiento con efecto inmediato según la sección 12.4 del contrato. Adjunté mi identificación y comprobante de cuenta. Envié el primero. Envié el segundo. Las confirmaciones llegaron en 30 segundos. Reenvié ambos a Oscar con una nota breve. Fase 2 iniciada. Los vehículos serían recuperados antes del 3 de enero según los términos del contrato. El resto de la semana transcurrió en esa extraña zona muerta entre Navidad y Año Nuevo. La oficina estaba casi vacía. Revisé portafolios, reequilibré asignaciones,
Me preparé para la avalancha de enero, cuando los clientes querrían discutir estrategias fiscales. El viernes 3 de enero, estaba en mi escritorio cuando el teléfono vibró. Movimiento detectado en la propiedad de North Scottsdale. Había instalado cámaras de seguridad en noviembre, cuando me di cuenta de que podría necesitar documentación, derecho del propietario a monitorear su inversión. Abrí la aplicación y observé la transmisión en vivo mientras un camión de plataforma entraba en el camino de entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Benís apareció con bata, gesticulando frenéticamente. «No pueden hacer esto. Ese es mi coche. Lo necesito. No pueden llevárselo». El conductor descendió del camión, corpulento, con overol y portapapeles en mano. Se acercó con paciencia, la misma que demostraba en cada intervención. «Señora, tengo autorización del arrendatario principal para recuperar este vehículo. El contrato fue cancelado. Debe retirar sus pertenencias ahora». Benís se posicionó frente al Toyota, como si su cuerpo pudiera detener al camión. «Tengo hijos, ¿cómo voy a llevarlos a la escuela?». El conductor le mostró los documentos, señaló líneas específicas. Su rostro pasó por emociones de incredulidad, rabia, desesperación. Sacó el teléfono y empezó a llamar, probablemente a Leo, probablemente a mí. No importaba. El conductor le dio 5 minutos para retirar sus cosas, observó cómo sacaba objetos al azar, un suéter, algunos juguetes, una bolsa de compras reutilizable. Luego, levantó el Highlander sobre la plataforma y se lo llevó. Benís quedó en la entrada con sus pertenencias, viendo cómo el camión desaparecía calle abajo. El sábado, el Lexus de Leo corrió la misma suerte. Conductor diferente, misma paciencia profesional. Leo intentó bloquear el auto con los brazos extendidos, hablando rápidamente. El conductor hizo una llamada, probablemente a la financiera del vehículo o a la policía. Leo se hizo a un lado. El Lexus desapareció en otra plataforma. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de números desconocidos. Benís debía estar usando teléfonos prestados ahora que el suyo estaba bloqueado. Leí los textos sin responder. Desesperación y furia variaban de uno a otro, luego añadí cada número a la lista de bloqueos. La semana entre la recuperación de los vehículos y el plazo de desalojo se sintió más larga de lo que probablemente fue. Fui a trabajar, regresé a casa, revisé las cámaras de seguridad ocasionalmente y vi a Leo y Benís cargando cajas en un camión UAU que habían alquilado. El jueves 9 de enero, me senté en el apartamento a oscuras, con solo la pantalla del portátil iluminando. Abrí la transmisión y observé. Leo y Benís hacían viaje tras viaje. Cajas, muebles, lámparas, todo lo que habían acumulado en 6 años de vida sin pagar renta. Sus movimientos eran mecánicos, agotados. No parecían hablar entre ellos. Alrededor de las 9 de la noche, finalmente el UAU se alejó del borde de la acera. Leo al volante, Benís de pasajera, ambos mirando al frente. La casa quedó vacía bajo las luces de la calle. Cerré el portátil, me quedé en la oscuridad un rato, sintiendo alivio, no triunfo. No era victoria, solo el fin de una situación insostenible. Como vender finalmente una mala inversión. No celebras, simplemente dejas de perder dinero. El viernes por la mañana, conduje a la casa de North Scottsdale. Usé mi llave para abrir la puerta. El sonido resonó en el espacio vacío. Caminé por cada habitación lentamente, mis pasos demasiado fuertes en los pisos de madera. La casa olía a productos de limpieza y abandono. Habían intentado dejarla presentable, probablemente esperando que no los persiguiera por daños. En el pasillo, encontré rasguños en la pared, probablemente de muebles durante la mudanza. En la sala, una mancha oscura en la alfombra cerca del lugar donde estuvo el sofá. Café o vino, probablemente demasiado profunda para limpiar. Fotografié ambos, no porque planease actuar sobre ello, sino por documentación, prueba de lo dejado atrás. Mi teléfono vibró. Mensaje de Oscar, todo va bien con la mudanza. Respondí, inspección de la casa completa.
Daños menores registrados. ¿Cuál es el siguiente paso? Su respuesta llegó rápido. Documenta todo, pero no reclames económicamente. Parecería mezquino y vengativo. Has dejado tu mensaje. Déjalos ir. Lo leí 2 veces. Tenía razón. Perseguirlos por una mancha de alfombra y rasguños en la pared socavaría todo. Hacerlo parecería personal en lugar de principiado. Entendido. Di una última vuelta por la casa vacía. Miré por las ventanas traseras al pequeño jardín que nunca cuidaron. Revisé el garaje donde solía estar el Lexus de Leo. Todo hueco, limpio, listo para el siguiente capítulo. Cerré la puerta principal con llave. Me detuve en la entrada un momento, llaves en mano. 6 años viviendo allí, sin pagar renta, sin mantener la propiedad, sin reconocer el regalo que habían recibido. Conduje de regreso a mi apartamento. La casa permanecería vacía por ahora. Oscar había aconsejado esperar unas semanas antes de ponerla a la venta, dejar que todo se asentara. Pero eventualmente la vendería, cerrando ese capítulo por completo, asegurándome de que Leo y Benís entendieran que no había vuelta atrás. El sol de enero brillaba, frío. El tráfico ligero en el camino a casa. Pasé junto a gente paseando perros, corriendo, viviendo su vida normal de viernes. La mía también era normal ahora, o lo sería una vez que terminara lo que había comenzado. Aparqué en el garaje del edificio, subí en el ascensor, abrí la puerta del apartamento y entré al espacio silencioso que era mío y de nadie más. Nadie esperando dinero, nadie enviando mensajes manipulativos, nadie usando niños como armas, solo silencio, limpio y sin complicaciones. Hice el almuerzo, respondí algunos correos de trabajo, pasé la tarde organizando documentos fiscales para mi contador. Vida normal, la que había estado financiando para otros mientras descuidaba la mía. Ya no más. Una semana después de la mudanza, estaba en mi escritorio revisando mi presupuesto mensual cuando algo llamó mi atención. La sección de retiros automáticos estaba casi vacía. Pago de hipoteca cancelado, arrendamientos de coches terminados, primas de seguros eliminadas, colegiaturas eliminadas. Abrí una hoja de cálculo, corrí los números. $8.550 al mes, ahora permaneciendo en mis cuentas. Actualicé las proyecciones de retiro, vi cómo los cálculos de interés compuesto se ajustaban al alza. Satisfactorio en un sentido puramente matemático. La tercera semana de enero, sonó mi teléfono. Número de Leo. Casi dejé que cayera en el buzón de voz, pero algo me hizo contestar. La voz de Benís estalló por el altavoz antes de que pudiera decir hola. Por favor, Dit, te lo suplico. Olvida todo lo demás. Solo paga la escuela de los niños. Mía y Jaque no hicieron nada malo. Necesitan su educación. No podemos pagar Tesseract sin tu ayuda. La dejé hablar. Su voz se aceleraba con pánico, las palabras se amontonaban. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé con calma. Me dijiste que no merecía sentarme a su mesa. ¿Por qué debería pagar su educación? Presioné el botón rojo. El silencio que siguió se sintió apropiado. Esa noche, mi aplicación de monitoreo de crédito envió una alerta. Apareció el nombre de Leo en la notificación. Habíamos estado conectados años atrás, cuando lo añadí como usuario autorizado en una de mis tarjetas, una conexión que aún mostraba cuentas vinculadas. Su puntaje crediticio había bajado 118 puntos. Actividad de cobranza detectada. Revisé los detalles sin emoción. Cerré la aplicación. Volví al libro que estaba leyendo. Las consecuencias financieras se estaban desarrollando tal como inevitablemente debían. Cuando vives por encima de tus posibilidades y tu red, lo sostuve a contraluz. Las cartas eran demasiado uniformes, demasiado perfectas para una niña de 8 años. El espaciado demasiado deliberado, la frase perdona a mamá y papá, distintivamente adulta. Lo guardé en la carpeta etiquetada como documentación, no en la basura. Evidencia de que la manipulación continuaba, que Benís seguía usando a los niños como armas en lugar de asumir responsabilidad.
Hablé en voz baja al apartamento vacío, usar a niños de 8 años como armas. La letra ni siquiera se acerca. ¿De verdad pensó que no me daría cuenta? Entonces, lo siento por ustedes, Mia y Jaque, pero sus padres necesitan aprender. A mediados de febrero, programé una cita con una agente inmobiliaria. Patricia Morgan tenía buenas reseñas y se especializaba en propiedades de North Scottsdale. Nos reunimos en su oficina en Old Town. Revisó los detalles de la casa en su computadora. 4 dormitorios, 3 baños, garaje para 2 autos, ubicación privilegiada, bien mantenida. Es una propiedad hermosa, señor Willis. Ubicación excelente, en perfecto estado. No deberíamos tener problemas con este precio. ¿Puedo preguntar si los ingresos serán destinados a otra propiedad? Mantuve mi respuesta simple. No, estoy simplificando mi portafolio. Esta fue una inversión que no funcionó. Ella asintió. Entendía que las propiedades de inversión a veces no rinden como se espera. No necesitaba saber que la inversión había sido familiar, no un negocio inmobiliario. Firmé el contrato de venta. Se listaría en $675,000. Ligeramente por encima del mercado, pero la casa lo justificaba. Patricia dijo que el letrero se colocaría en días, fotos en MLS para el fin de semana. Antes de regresar a casa, llamé a Oscar. ¿Seguro de venderla? Preguntó. Sí, una vez que se venda, no hay vuelta atrás. Necesitan entender que esta puerta está permanentemente cerrada. Sin reconciliación, sin segundas oportunidades. Se acabó. Silencio por un momento. Luego. Está bien. Ha sido consistente desde el principio. Lo respeto. Después de la llamada, pasé por la casa de North Scottsdale una última vez. Frené al acercarme. El letrero aún no estaba, pero pronto lo estaría. La casa se veía vacía, abandonada. Desde la calle se notaba que nadie vivía allí. Los jardines necesitaban corte, las persianas estaban abiertas a habitaciones vacías. La entrada donde antes estaban los autos ahora era solo concreto. No me detuve, solo reduje la velocidad, anoté los detalles y continué conduciendo. Esa noche, en mi apartamento, con las ventanas abiertas pese al frío de febrero, los sonidos de la ciudad llegaban. Tráfico, conversaciones lejanas, música de alguien. La ciudad normal. Mi teléfono, sobre la mesa de centro, oscuro y silencioso. Ninguna llamada desesperada, ningún mensaje manipulador, ninguna foto de nietos tristes. Venice había agotado sus estrategias o finalmente aceptado que nada funcionaría. La situación financiera de Leo era brutal y simple. Ganaba $75,000 al año, después de impuestos, unos 4.700 al mes. Su renta en mesa era de 1.600. Sume servicios, comida, gasolina del traslado, seguros básicos, teléfonos, mínimo 3.500 en gastos fijos. Quedaban 1.200 para todo lo demás. Sin escuela privada, sin autos de lujo, sin el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Ahora, las agencias de cobranza llamaban por su deuda de tarjetas, 8.500 que no podían pagar. Sus puntajes crediticios caían. Futuros préstamos costarían más. Futuros alquileres requerirían depósitos mayores. La cascada de consecuencias tenía ahora su propio impulso. No estaba empujando nada, solo viendo la gravedad hacer su trabajo en una estructura que yo había dejado de sostener. Pensé en Mia y Jaque. Esperé que fueran resilients. Que la escuela los tratara bien. Que eventualmente comprendieran que las decisiones de sus padres habían creado esta situación, no los límites de su abuelo. Pero eso aún estaba lejos. Por ahora, eran niños confundidos preguntándose por qué todo había cambiado. Esa parte no era satisfactoria. Nunca lo sería. Los niños siempre habían sido víctimas de la disfunción adulta. Yo había tratado de prevenirlo financiando su estilo de vida, pero solo había retrasado lo inevitable mientras fomentaba la irresponsabilidad de sus padres. A veces, lo más amable que se podía hacer era dejar de ser amable de formas que fomentaban dependencia. Afueras, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Restaurantes llenos, parejas caminando a cenar, la vida ordinaria de quienes viven dentro de sus posibilidades y mantienen su dignidad. Cerré las ventanas.
El apartamento volvió a estar en silencio. Mis cuentas de retiro más saludables que en años. Menos estrés. Autoestima restaurada. Precios pequeños. Alienación de un hijo que mostró su verdadero carácter, distancia de nietos usados como peones, juicio de desconocidos. Pero había pagado precios mayores antes, mensualmente durante 8 años. Dignidad, respeto propio, la lenta erosión de saber que me estaban usando. Este precio, soledad, juicio, finalidad, al menos era honesto. Preparé la cena, miré noticias, me preparé para las reuniones del día siguiente. La casa se vendería. El último hilo físico cortado, y yo continuaría la vida que había reclamado, más tranquila, más pequeña, pero mía. A mediados de marzo, mi teléfono sonó. Patricia Morgan. Señor Willis, tengo excelentes noticias. Tenemos una oferta aceptada en 670.000. Comprador en efectivo, cierre en 30 días. Le agradecí, colgué, me senté en mi silla procesando que el último lazo físico había sido cortado. Cuando la venta se cerró, obtuve 460.000 después de pagar la hipoteca y tarifas. Me reuní con mi asesor financiero, transferí el dinero a bonos municipales y acciones con dividendos. Conservador, estable, financiando mi retiro, no el estilo de vida de otros. Abril trajo una citación judicial para Leo. La compañía de tarjetas lo demandaba por 11.200, deuda original más intereses y tarifas. El tribunal ordenó embargo de sueldo, 25% de su salario. No me enteré por Leo, sino por mi aplicación de monitoreo de crédito, que aún mostraba cuentas vinculadas de años atrás. Revisé la alerta sin emoción. La cascada de consecuencias seguía su curso. A comienzos de mayo, el detective Rodríguez de la policía de Scottsdale llamó. Señor Willis, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre una denuncia presentada por Venice Willis por explotación financiera. Mantuve la calma. Haré que mi abogado se ponga en contacto con usted con toda la documentación relevante. Esta es una denuncia falsa. Lo reenvié todo a Oscar. 2 días después, Rodríguez llamó. Señor Willis, hemos revisado todo. No se requiere investigación. Disculpe las molestias. El falso reporte policial destruyó cualquier simpatía restante por Leo y Venice. Presentar denuncias oficiales con mentiras demostrables no era solo desesperado, era destructivo. La gente neutral ahora entendía quién estaba realmente equivocado. Oscar llamó después. Presentar un reporte falso fue un error enorme. Ha creado un registro de su deshonestidad. Si intentan algo más, podemos perseguir cargos por acoso. Déjalos, dije. Se están destruyendo solos sin mi ayuda. Llegó julio, caluroso y despejado. La casa se vendió. Los vehículos se habían ido. Los pagos automáticos, historia antigua. La relación de Leo y Venice colapsaba bajo presión financiera y emocional. No seguí los detalles. No necesitaba. La misión estaba completa. No era venganza, solo consecuencias y límites mantenidos. Una tarde me senté en la terraza viendo el atardecer sobre las montañas McDowell. Mi teléfono mostraba mis inversiones, saludables, creciendo, seguras. Mi calendario marcaba reuniones y una cena en un restaurante que quería probar. Vida normal, mía, de nadie más. La satisfacción no era triunfo ni alegría. Solo paz, había recuperado lo que había dado demasiado fácilmente. Mi dignidad, autonomía, derecho a respeto básico. La justicia, aprendí, no es castigo. Es negarse a ser explotado, trazar líneas y mantenerlas, aunque otros lloren, amenacen o usen a los niños como armas. El atardecer pintaba el cielo en capas de naranja y púrpura. Hermoso, indiferente. Las montañas no se preocupaban por dramas familiares ni consecuencias financieras. Yo tampoco. Realmente. La historia había terminado. Solo quedaba vivir la vida que había recuperado. El 1 de agosto llegó con calor matutino. Sentado en mi mesa con café y laptop, revisaba correos, reportes trimestrales, confirmaciones de reuniones, spam de garantías de autos y de repente el nombre de Leo en mi bandeja de entrada. Asunto, lo entiendo ahora. Casi lo borré sin leer. Casi,
Pero el cursor dudó. Abrí. Papá, ahora entiendo. Nos equivocamos. Yo me equivoqué. No pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que ya no te culpo. Hiciste lo que tenías que hacer. Estoy tratando de ser mejor por Mía y Jaque. Sin firma, sin con cariño, solo esas palabras. Las leí 2 veces. Mi cursor flotó sobre responder. Comencé a escribir aprecio, borré. Intenté con gracias por, borré de nuevo. Finalmente cerré el correo sin responder, guardado en una carpeta llamada archivo, no en la papelera. Reconocimiento recibido. Respuesta innecesaria. 10 días después, Celeste llamó, preguntando si quería reunirnos para tomar un café en nuestro lugar habitual. Habíamos restaurado nuestra relación tras la revelación de marzo, reuniéndonos mensualmente. Sobre los lácteos, me actualizó. Leo se está matando trabajando. 2 empleos, el de ti de día y en el almacén de Amazon por las tardes. Venice pidió el divorcio y se fue a Texas con su madre. ¿Cómo se las arregla? Pregunté. A duras penas, pero lo intenta. Los niños me visitan los fines de semana. Está ahogado en deudas, pero no te pedirá nada. Quiere que sepas que lo intenta. Saqué mi teléfono y mostré una foto de hace años. Leo adolescente sonriendo con su madre en la graduación de secundaria. Se la enseñé a Celeste. Ese es el hijo que recuerdo. Espero que vuelva a ser ese. Asintió. Guardamos silencio cómodo un momento. Luego pregunté cuidadosamente. Celeste, sé que Mía y Jaque te visitan los fines de semana. ¿Sería posible, no ahora, sino en algún momento, que yo los vea en tu casa? No como parte de arreglar las cosas con Leo, solo por separado. Extendió la mano y me apretó la muñeca. Creo que sería bueno para todos. Leo no se opondrá. Sabe que destruyó esa relación y los niños necesitan buenas personas en su vida. El fin de semana siguiente, conduje a la casa de Celeste en Phoenix con una bolsa que contenía un juego de mesa, Ticket to Ride, apropiado para su edad y entretenido. Mía y Jaque estaban en la sala cuando entré. Se quedaron congelados. Es el amigo del abuelo, dijo Celeste con suavidad, sin imponer el título de abuelo. En 1 hora, estábamos sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Un poco de esfuerzo a los 62, pero valió la pena, pensé mientras jugábamos. Entregué los dados a Mía, enseñé a Jaque a contar los espacios. Dejamos que la tarde fluyera naturalmente. A mitad del juego, Mía preguntó. La bisabuela dice que venías a todas nuestras obras escolares. ¿Por qué dejaste de ir? Miré a Celeste. Asintió levemente. La vida se complicó, cariño, pero me alegra estar aquí ahora. Jaque, concentrado en su ficha, preguntó. ¿Puedes venir el próximo fin de semana también? Veremos, pero me gustaría, respondí. El juego continuó. Risas, conversación simple, sin más agenda que estar presente. Cuando me fui, Mía me abrazó de despedida. Jaque saludó desde detrás de la pierna de Celeste, aún tímido, pero animándose. Conduje a casa sintiendo algo inesperado, no triunfo, no revancha, solo paz. La última noche de agosto, me paré en la terraza con té helado viendo el sol descender tras las montañas. Mi teléfono mostraba mi panel financiero, cuentas de retiro sanas, reservas de efectivo sólidas, presupuesto mensual limpio y simple. 9 meses desde Acción de Gracias. 9 meses desde aquel mensaje diciendo que no había ganado el derecho a sentarme a su mesa. Pensé brevemente en Leo trabajando en el almacén, en Mía y Jaque y su escuela más pequeña. No sentí culpa ni satisfacción, solo aceptación de consecuencias y límites mantenidos. Deslicé a mi galería de fotos, encontré la imagen de la casa de Celeste, yo y los niños riendo con el juego de mesa. Me permití una pequeña sonrisa. No había recuperado a mi familia. Ese ya no era el objetivo. Pero me había recuperado a mí mismo, mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a ser tratado con respeto básico. Los ingresos de la venta estaban seguros en fondos conservadores. Ningún pago parasitario drenando mis cuentas. No había mensajes manipuladores llegando a medianoche. No había fotos de nietos tristes diseñadas para convertir mi amor en un arma.
Solo mi vida, limpia, sin complicaciones, mía. El cielo cambiaba entre tonos ámbar y rosa. La ciudad abajo comenzaba su transformación nocturna. Se encendían luces, cambiaban los patrones de tráfico, la gente volvía a casa del trabajo o salía a cenar. Hablé en voz baja a la terraza vacía. 9 meses. Parece más. Parece otra vida. Luego, silencio. No necesitaba que se disculparan. Solo necesitaba que dejaran de tomar. Y lo hicieron. Leo estaba aprendiendo las consecuencias, trabajando en 2 empleos, manejando deudas, criando a los niños prácticamente solo después de que Venís abandonara el barco. La misma paternidad solitaria que yo había vivido tras la muerte de Judith. Aunque la mía fue por la muerte, no por elección. Tal vez él mejoraría. Tal vez volvería a ser ese adolescente de la foto, el que todavía tenía potencial antes de que el derecho adquirido y la manipulación se convirtieran en su modo predeterminado. O tal vez no. De cualquier forma, ya no era mi responsabilidad. Yo le había dado ventajas: educación, apoyo, un hogar sin renta, vehículos, colegiaturas para sus hijos. Él había convertido todo eso en expectativas, derechos adquiridos, y luego los había usado como armas cuando no cumplía con sus estándares. El atardecer se intensificaba. Las montañas se tornaban púrpuras con la luz que se desvanecía. Un halcón giraba en las corrientes térmicas, deslizándose con gracia sin esfuerzo. Yo había pasado 40 años construyendo seguridad financiera. 8 de esos años había sangrado dinero en el estilo de vida de Leo y Venís mientras ellos me trataban con desprecio. Ahora ese sangrado había cesado. La herida sanaba. El tejido cicatricial era más fuerte que la piel original. Mi teléfono vibró. Mensaje de Celeste. Los niños preguntaban: ¿cuándo volverás el próximo sábado? Escribí de vuelta: estaré allí. Dejé el teléfono, observé el último rayo de sol desaparecer detrás de las montañas. El cielo ardía en un naranja brillante, luego se desvanecía a azul profundo. La justicia no era venganza, no era castigo, ni siquiera demostrar que tenía la razón. Era simplemente negarse a financiar tu propio irrespeto. Trazar líneas, mantenerlas, vivir según tus propios términos, incluso cuando personas que amabas intentaban dictarlos mediante manipulación y culpa. Yo había trazado esas líneas, las mantenía, había reclamado mi vida. La terraza se enfriaba. La brisa nocturna traía el aroma de plantas del desierto y mezquite lejano. Dentro de mi apartamento, todo esperaba, quieto, organizado, pacífico. Mañana habría reuniones con clientes, revisión de portafolios, tal vez almuerzo con un colega. La vida normal, de la que había estado demasiado ocupado permitiendo que otros la vivieran para disfrutarla yo. Terminé mi té, tomé el teléfono, una última mirada a la foto de Mia y Jake riendo con el juego de mesa. Luego me levanté, entré y cerré la puerta de la terraza tras de mí. El atardecer continuaba sin mí. Hermoso, indiferente, exactamente como debía ser. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.